Este es un tema que todos los papás deberíamos de abordar. Miren, el otro día un niño de 8 años en un centro comercial de Medellín le preguntó a su mamá, ¿somos pobres o somos ricos? Y la mamá se quedó en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía cómo explicarla sin sentirse culpable. Y ahí está el punto. Muchos adultos no saben cómo hablar de dinero con sus hijos. No les enseñan educación financiera porque nadie habló con ellos de este tema. ¿Y qué pasa cuando no se habla? Pues los niños crecen con ideas erradas sobre el dinero. Por ejemplo, que tener mucho dinero es lo más importante o que pedir dinero es algo malo. Incluso pueden llegar a pensar que ahorrar dinero es aburrido o que comprar es igual a ser feliz. Según un estudio de Scotiabank, 7 de cada 10 jóvenes en Latinoamérica no saben cómo manejar su dinero. La mayoría dice que nunca recibió educación financiera ni en casa ni en el colegio. Y ahí es donde yo considero que es el punto más importante. Miren, y desde mi experiencia personal les puedo decir que yo, por ejemplo, trabajé desde que estaba muy joven, pero no tenía las herramientas financieras suficientes como para tomar buenas decisiones. Yo sabía que había que ahorrar, pero nunca supe cómo hacerlo, nunca supe cómo ser organizada con el dinero y esto me llevó a tomar decisiones equivocadas, como a comprar sin necesidad o gastar el dinero en cosas que muchas veces terminaban por ahí olvidadas. Y ahí es donde yo creo que es el punto más importante, enseñarles responsabilidad financiera a nuestros niños. Y es ahí donde yo me pregunto si es justo dejar a los niños solos frente a un mundo donde todo cuesta, como me pasó a mí, o si más bien los adultos que acompañamos a los niños debemos ser responsables de esa educación financiera con nuestros niños. Así que si ustedes quieren aprender más sobre esas herramientas que le pueden brindar a los niños que tienen a su alrededor, los invito para que se queden en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. El dinero forma parte de la vida desde temprano, aunque a veces nos resistamos a hablar de él. Enseñarles a niñas y niños a manejarlos no es quitarles la infancia, es prepararlos para una vida con menos miedo, más claridad y autonomía. Es ofrecerles herramientas para tomar decisiones, evitar frustraciones y entender el valor, no solo el precio, de lo que desean. Hoy queremos derribar la idea de que la educación financiera es solo para adultos. Hablar sobre gastos, ahorros y deseos también es hablar de cuidado, de límites y de futuro. Enseñar sobre dinero no tiene que ser complejo ni distante. Puede ser un juego, puede ser con el ejemplo y con la conversación cotidiana. Este programa es una invitación a conversar en casa sobre el valor de las cosas, sin tabúes ni vergüenzas, porque hablar de dinero con amor también es formar personas más libres, más conscientes y menos atrapadas por el consumo impulsivo o la culpa. Sandra, Margarita, Hugo, gracias por estar aquí con nosotros para entender este tema. Y a ver, voy a arrancar con usted, Margarita, usted que además fue de las fundadoras del Banco Mundial de la Mujer aquí en Cali y promovió las demás sedes. Yo quiero que este programa sea bien didáctico para ayudarle a la gente a tomar buenas decisiones, pero también hay algo de conceptual y en eso quiero preguntarle, de acuerdo a esa experiencia que usted tiene, porque es que somos tan
y letrados financieramente en general, porque es que las cifras así lo dicen. Mire, según la OCDE, en los 14 países que ellos evaluaron, el 18% de los estudiantes no alcanzaban un nivel básico de competencia en alfabetización financiera. Solo 34% de los adultos se consideran financieramente alfabetizados. Y de otros estudios se estima que en el 2012 menos del 1% de los estudiantes de educación básica y media en Colombia recibieron educación financiera en sus colegios. Yo creo que usted me cuente la experiencia mirada desde la mujer y por qué. Mira, es que para mí esto es muy sencillo. Cuando tú estás en tu casa, Sí. bueno, como yo me crié, Ajá. mi papá nos daba premios por las calificaciones. Ok. Entonces ahí empezaba. Entonces la monja decía, pero esto que es un 5 y un 2 y un 3, claro. Ahí empezaba el concepto de cada éxito que tú tengas es un premio. Bueno, también vendíamos cosas, hacíamos gelatina, recogíamos frutas en la finca y vendíamos, y entonces eso todo era una forma de que nosotros empezáramos a ahorrar. Y les vendíamos a los grandes, obviamente. Sí. Cuando yo me casé y tuve los niños, nosotros teníamos unas reglas. En la casa, si tú ayudas a recoger los periódicos, a ponerlos en orden, y tú también, que 2 hijos, esos van con la muchacha a la portería, allá se venden y se parte el 30% para cada uno. O sea, es una participación y entonces ahí en ese momento está la alcancía. ¿Ok? Entonces el niño dice, ¿cuántos días de trabajo es una bicicleta? Claro, porque es que los niños hoy en día, y eso que a los míos no les tocó tanta cosa de estos De las redes sociales, el internet y hoy la en día tecnología. quieren una cosa y quieren otra cosa y quieren otra cosa. Y los papás muchas veces no tenemos las posibilidades de hacerlo. Entonces el niño quiere una bicicleta. Sí. ¿Cuántos días de trabajo, mamá? Entonces yo le decía, son 3 semanas, 3 meses, depende del tamaño y de Hay una formulita ahí, ¿cuánto se va a ganar cada día? Claro, sí, pero hay que de todas maneras, entonces el niño hacía labores en la casa. Por ejemplo, si su cuarto está limpio, Ajá. tiene un premio. Sí. Si los juguetes, después de que usted juega, los guarda, tiene un premio. Entonces los niños acostumbran a que hay unas responsabilidades en la casa y eso está implícito en unas monedas, porque se manejan con monedas, que van a una alcancía y con esa alcancía va uno a la tienda a comprar A, B o C. Entonces, en la formación que nosotros tuvimos siempre, y lo que yo le hice a los niños, siempre incluí el tema financiero. Claro. Cuando Buenísimo. yo me graduó, Ajá. yo me gradué de Economía Agrícola y entro a la Federación de Cafeteros, entonces me doy cuenta que hay una cantidad de mujeres en el campo que son olvidadas. Los hombres se van a recolectar y a cosechar y las mujeres se quedan en su casa, obviamente embarazadas, en fin. Entonces creamos los talleres rurales del Valle del Cauca, 10 empresas grandes. Eso fueron durante 10 años ese tema. Y les enseñaban así como a los niños estas cosas de finanza, manejar su plata y todo, porque tenían, inclusive al comienzo, Ajá. había que tener, Croydon estaba desmontando su fábrica, Sí. entonces había que tener gente que ayudara a esas mujeres campesinas. Pero con el tiempo y un palito, ellas reemplazaron a los funcionarios porque esa es su empresa. Eso es una belleza de programa y de concepto. Ellas tenían también su huerta casera para la alimentación y creamos hasta guarderías para los niños. Entonces uno siempre con la mujer maneja todo este tema. Yo me retiro después de 10 años y me llaman a ahorrar más, Ajá. a la vicepresidencia. Yo decía, la vicepresidencia, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo vamos a mandar este Un cuento? banco. Y resulta que es muy divertido. Fue muy divertido porque era la primera mujer que estaba allí. Ajá. Entonces lo que yo hice con eso fue, y sabiendo que existía el Banco de la Mujer Mundial, el Women's World Banking, fue convocar a 10 mujeres geniales al Club Colombia. Muchas de ellas no las conocía, pero yo necesitaba gente muy brillante. Sofía Arboleda, Eli Burkhardt, la mejor médica, la no sé quién, y le eché el cuento. Mire, señoras, hay una organización mundial. Y ellas sí manejaban bien sus finanzas y sabían de eso. Esas viejas, claro, todas Volaban. Pero pues, imagínate tú, ¿no? Y además tenían un know-how. Claro, En había que aprovecharlo. en Cali. Yo era una pelada que había nacido de allí, que echaba la carreta, pero imagínate si no me rodeo de gente. Claro, Entonces, Margarita. eso fue lo que se hizo. Ahí empezamos a trabajar el Banco de la Mujer. Entonces les contamos esa idea. Ellas dijeron, sí, pero tú te encargas. Ok. Dije, no hay problema. Yo le quitaba tiempo a ahorrar más para hacer eso. ¿Y le parece si hacemos una pausa allí? Esa historia me encanta porque creo que es una historia que ejemplifica de lo que vamos a hablar para darles a ellos las preguntas y ya volvemos porque creo que esa experiencia suya
que nace, y ahora después me contará desde dónde nace, qué es lo que a un papá o una mamá lo mueve para educar hacia su hijo. Pero Hugo, quiero que me cuente de las bondades de eso que ella hace y que no parece ser el común. Es que pensamos ideas erróneas, que los niños no saben de finanzas, que los niños no pueden emprender negocios porque eso es de adultos, entonces no crecemos con esa cultura de aprender a manejar nuestro dinero. Completamente de acuerdo, Adriana, y ilusiona mucho cuando mujeres, Sí. Margarita, van rompiendo esos techos de cristales, Sí. donde efectivamente la mujer juega un papel importante en la sociedad. Cuando me invitaron, me traje este librito, que se llama Economía explicada para mi hijo, de Martin Krauss, Ajá. que es precisamente la forma que yo he intentado, desde la labor como economista, explicar algunos conceptos, porque a veces es tedioso, a veces es ladrilludo, tratar de explicar temas, por ejemplo, la inflación, el PIB. Entonces, es cómo llegar a los hijos para entender qué es la economía, qué son los ahorros y cómo puedes. Desde mi experiencia con mi hijo, la labor era, digamos, dentro de mi práctica ensayo y error, era partir por una base. Cuando tú entiendes que algo se va a acabar, entiendes el valor. Es como la vida. Si la vida fuera infinita, si subiéramos toda la vida, la gente no le daría la importancia, no la cuidaría, no trataría de estar bien de salud. Pero como sabemos que algo se acaba, es donde empieza, a mi juicio, a generar valor. Entonces, lo mismo que yo les explicaba, les decía a él, si necesitas algo, quieres algo, empieza por entender cuál es el valor de lo que quieres, sea un juguete, sea un viaje, para qué sirve y para. Entonces, de ahí en adelante uno pues, empieza ya a generar como una metodología, unas técnicas de ahorro, de contraprestación, que no solamente tiene que ser contraprestación, porque también parte de lo que explicamos aquí y la economía no está muy alejada de la ética. ¿Qué es la ética? La ética se carga de analizar la acción buena o mala de una persona, y en la economía ¿qué hacemos? De analizar las preferencias de las personas. Entonces, pero también tiene que ver entre lo ético, que todo lo que haga tiene que contribuir a un valor en la sociedad, hacer algo por él, no porque tenga que esperar necesariamente algo. Y no dañar al otro Y no dañar, en aras de conseguir ese él dinero. puede generar ahorro, pero ¿cómo consigue la plata? ¿Cómo consigue el dinero? Así, Entonces, exacto. por ahí siempre... Uy, eso sí que nos hace falta en esta sociedad. A ver, Sandra, ayúdenos a entender, porque me encanta aquí alguien desde la intuición, alguien desde el estudio, porque es importante y cómo podemos empezar a sacar todos esos mitos, que eso es inflación, no, pues de eso no me hable a mí. Yo de eso ni siquiera quiero. ¿Bolsa? ¿Qué es eso de la bolsa? A mí de eso no me hable, y nos vamos a quedar iletradamente financieros y después nuestra vida va a dar tumbos por todo lado. Bueno, empecemos por el hecho de que tener unas finanzas saludables se componen de cuatro frentes. A ver. Uno es la planificación, el otro es el ahorro constante, el otro es el gasto consciente y el otro es la inversión inteligente. Rápidamente, ¿me puede definir cada uno, por favor? La planificación es elaborar un plan con unos objetivos en un tiempo determinado en términos monetarios. O sea, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Qué voy a conseguir? La bicicleta del hijo de Exactamente. Margarita. Okay. El ahorro constante es, tengo una meta que no tengo todavía la capacidad de hacerlo, lo mismo, la bicicleta, ¿qué necesito? ¿Cuántos días de trabajo tengo que hacer para poder conseguirla? Okay. El gasto consciente, establecer las prioridades y enseñarle a los niños no solamente de dónde viene el dinero, que viene de un trabajo con una ética, como decía Hugo, sino también que existe una diferencia entre necesidades y deseos. Entonces que hay que priorizar las necesidades, que los deseos eventualmente pueden correrse en el tiempo o definitivamente eliminarse porque no se puede, porque no es el momento, por diferentes cosas. Y la inversión inteligente es empezar a enseñarles a ellos también el concepto de inversión. Tú pones un dinero y a través del tiempo, con unos rendimientos, va a tener un crecimiento. Los niños desde los 4 o 5 años es muy fácil transmitirles esos conceptos básicos porque ellos entienden lo que es guardar, lo que es comprar, lo que es compartir, y con base en eso, a medida que van creciendo, se les van introduciendo otros conceptos para que puedan tener esa formación financiera que definitivamente a los adultos nos ha hecho mucha falta, porque está comprobado que de 8 de cada 10 adultos endeudados nunca recibieron ninguna formación financiera. Claro. Entonces, la idea es primero empezar con el ejemplo. Para eso estamos los planificadores o los asesores financieros. La mayoría de la gente no tiene esa formación, no sabe cómo manejar el dinero. Es un desorden, simplemente recibe, gasta y no sabe ni qué es lo que está haciendo. Entonces, si las personas sienten que necesitan o que quieren tener
esa organización, busquen la ayuda de un asesor que les haga un acompañamiento con unas metas financieras claras, realistas, con un plan, con pequeños y grandes pasos. También tomar decisiones de inversiones y de gastos o de gestión de deuda con información. Margarita, a mí me llama mucho la atención de sus padres, o sea, como esta formación de, además de enseñarle valores y enseñarle una cantidad de cosas. Imagínate, mi papá, popayanejo, Ajá, godo y fuertísimo. ajá. Entonces, Bien patriarcal ese modelo. ok. Conservadores de Ajá. lance, conservadores. Y resulta pues que nos daban las calificaciones en una libreta, ¿no? Una libreta así. Entonces yo un día me llama la madre de Rengifo, que era la superiora, y me dice, aquí hay un mundo de 2, 5 en lápiz. Sí. ¿Qué es eso? Esos son los premios de mi papá. Simplemente de... ¿Y cómo era ese diálogo con el colegio? Porque el colegio no tenía ningún pensum de No, educación simplemente para el financiera. colegio fue sorprendente que Claro. un padre de familia hiciera unas anotaciones en la libreta como premio. Entonces, si tú sacabas 5, tenías 10 pesos y tú sacabas, ¿me entiendes? O sea, ¿Y las monjas vieron eso bueno? ¿O? sí, pero no les pareció raro. Raro porque imagínate quién va a hacer eso. Yo quería anotar algo, Sí. no sé si es el momento, pero hay unas cantidades de juegos, por ejemplo, el Monopolio. Ujú. Cuando tú juegas Monopolio y lo juegas con los niños, ellos están manejando billetes Sí, hacen compras. y hacen toman compras y todo decisiones. eso. Esos juegos son importantes. Lo malo hoy en día es que los juegos esos están en el computador, en el la red. teléfono, en la red, y son, no, ahí ni piensan, es una cosa que esto no, esto era sentarse a conversar y hacer esto. Hablando un poquito más, cuando el tema del Banco de la Mujer, por ejemplo, me llama Hugo Lora y me dice que vaya a Medellín a contarle a la gente que habíamos creado Cali. Y bueno, si le eché el cuento a los empresarios, les gustó. Y la niña trabajadora social me dijo, eso aquí no funciona. Entonces le dije, bueno, Margarita, camine, vamos a la plaza de mercado. Ajá. Entonces le pregunté a la niña, ¿usted en cuánto compra una caja de manzanas? Sí. Pues en tanto. Pero si usted tuviera dinero, ¿en cuánto lo compraba? Y entonces, en tanto. Mire, hay una diferencia, hay un 10% en el precio. Eso se llama el mercado, el money lender, el agiotista. Entonces, es importante que la gente descubra que si nosotros como Banco de la Mujer proveemos recursos Claro. a precio razonable, Les va mejor en el negocio. obviamente. Claro. Entonces, empezar a trabajar en grupos solidarios, incorporar la parte de la tasa de interés para esas mujeres Ujú. de la plaza de mercado o que están, no es fácil. Ellos simplemente saben que alguien les va a prestar esa plata. Solucionan así al instante, la inmediatez, y no están teniendo todo ese No análisis pueden. financiero. Ahora, no tienen hoy cómo en día hacerlo. que nosotros tenemos banco, Ajá. el Banco W, el banco presta dinero, pero la forma como presta es para que tú también ahorres al mismo tiempo. Claro. No es simplemente yo te presto y tú me pagas. No, vamos a ver, usted me paga, pero se presta de la manera que él está ahorrando al mismo tiempo. Cosa que él termina, esa persona, de pagar, cumplir su tiene- obligación y tiene su ahorro. Vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos nuevamente para mirar. Ahorro, inversión, cómo enseñamos eso, cómo promovemos eso, ¿vale? A ver, Hugo, mitos. Y de lo que uno escucha mucho. ¿Yo cómo voy a ahorrar si es que a mí la plata no me alcanza? A duras penas llego a fin de mes. Yo quiero que derribemos. ¿Eso es un mito? O, a ver, cuénteme, si es posible, cómo lo hacemos. No, es interesante. Yo escucho, Margarita, claro, ella lo habla desde un enfoque de la banca que tradicionalmente conocemos, el banco. Ujú. Pero recordemos que también hay otros medios, otros lugares donde se pueden ahorrar, las cooperativas, por ejemplo. Claro. Los fondos de empleados. Yo qué recomiendo a partir de mi experiencia. Mi primer trabajo fue en un banco. Yo lo primero que hice fue meterme al fondo de empleados, Sí, porque obligatoriamente te descuentan, sí. creas la cultura y el fondo después de unos tiempos, de unos 6 meses, ya te presta de acuerdo a lo que has ahorrado. En el caso de los menores, de los niños, de los jóvenes, que es lo que queremos enfocar, hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que
dependiendo de las condiciones materiales, yo puedo enfocar una cultura de ahorro, porque no es lo mismo que yo le hable de ahorro a un niño en un sector, digamos, popular, De escasos recursos, donde se batalla llegar a fin de mes. a uno donde es sobre la plata. Está cómodo, claro. Porque pues, lo que acabas de decir, llegar a fin de mes y es un común denominador, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, todos hemos luchado por muchas veces llegar porque el presupuesto no nos alcanza, porque casi el 90, bueno, casi el 90, no, más del 90%, hay una frase coloquial que utilizamos entre economistas que somos clase media low cost, es decir, no somos ricos, tampoco somos pobres, somos esa clase media que tenemos nuestro presupuesto, planeamos, tratamos de ahorrar, pero se nos daña la nevera, se nos daña el carro, nos descuadra. Y quedó ahí, quedó. Entonces ahí toda esta clase media que nos toca El aceite de oliva se nos acaba cuando no podía hombre. acabarse. Entonces, como decía un economista, de los ricos se encarga el Estado, de los pobres la iglesia, pero en la clase media, que es el grueso, de la sociedad colombiana, ¿quién se Nosotros encarga? mismos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer metodologías, aprendizajes, dependiendo del foco. Bien, yo trabajé con Naciones Unidas, estuve en Quibdó, y es abrumante ver los niños, la situación que pasa, porque, claro, las condiciones de pobreza, falta de oportunidades, que se han mejorado, sin duda. Hoy los niños ya tienen un nivel de bachiller, incluso de pregrado, que se ha luchado. Ahora, el problema es las oportunidades. Pues, en la medida que tú focalices, para no alargarme, es lograr que esos niños entiendan, primero, lo importante del valor, de la ética, de cómo consigues el dinero y con lo que empiezan a ahorrar. Sea 100 pesitos, 200 pesos, 500 pesos, fomentas una cultura que en el mediano plazo ellos van a entender que si quieren algo tienen que esforzarse, cumplirlo y, dependiendo de su condición, utilizarlo, o sea, para gastar o para contribuir incluso al hogar, porque con eso puede invitar incluso a la mamá a comer algo. Lo importante es crear el hábito. No importa si es el 1% de tu ingreso, el 10%, lo importante es que sea constante, que sea de una manera responsable, o sea, que tú te comprometas a que sí o sí, no importa lo que pase, apenas recibo el ingreso, lo voy a hacer. Y está ahí la clave, apenas recibo, Exacto. no lo que me sobra, porque es que nunca nos sobra. lo más difícil. Exacto. Sí, Siempre es lo lo más que hay que difícil. hacer es recibo, ahorro y con lo que me queda gasto. Y la gente hace al contrario, recibo, gasto y si me queda algo ahorro. Y Es nunca al queda. contrario. Exactamente. Claro, a ver, Yo creo que es muy importante además abrir la cuenta. Total. La cuenta en el Uy, banco. hay gente que le tiene un miedo a la bancarización. Eso sí, eso también es ¿Sabe por qué? de la Venga, de ancho. Sí. Margarita, ya le voy a dar la palabra, pero como porque me parece que es muy importante el tema que usted ha tocado. Me ha pasado con muchas personas que trabajan, digamos, en casa. ¿Por qué no abres tu cuenta? Te va mucho mejor que tener la plata debajo del colchón. Doña Adriana, es que ¿cómo le parece que al final el banco me ha quitado por manejo y yo tenía 40.000 pesos y fui a sacarlo y ya solo me quedan 20 y entonces no se bancarizan? A ver, ahora sí. Bueno, es que lo importante, antes había una cosa que era como una cosa de ahorros en alcancías, no sé, en mi época. Es que la banca tiene su cuota de manejo y hay sectores en que la cuota de manejo le pega. Pero mira, depende, yo soy, mi banco es el Banco Occidente. Ajá. ¿Por qué? Porque fue de Cali, porque mi papá tuvo acciones allí en poquititas, pero ahí tuvo unas... Muchas cosas son. Regionalista 100%. Porque me queda caminando, porque yo ya no manejo, porque me queda allí. Ajá. Allí es como ya se han reducido todos los funcionarios, eso es una cosa muy, muy coloquial, tener una cuentica de ahorros y que el niño la vea es muy importante. En el caso mío, por ejemplo, mi nieto, no soy un nieto, y vive en Llano Grande. Yo tengo unas botellitas que no son de Coca-Cola, pero son de cristal, y yo voy ahorrando allí todos los 1.000 y los 500. Sí, ya iba a Y el hablar niño- de la monedita del cerdito y todo y el niño igual, pero para que la vean, porque es que el cerdo no la ven. Ok. El cerdo está cerrado y no ven nada. ¿Y cuál es el efecto de verla? Pues que ven que va creciendo. Claro. Entonces el niño llega y dice, abuela, tenemos plata. Pero claro que tenemos plata. Entonces nos vamos para Pepe Ganga. Es una locura cortar ese mundo de monedas, pero él va, porque esa es su plata, a escoger, va y mira el almacén y dice, ¿cuánto nos alcanza? Entonces, todo eso es muy importante. O sea, Claro. la alcancía es básica, pero esa alcancía de chanchito, cerrada, en mi concepto, No funciona. No funciona. Vea cosas interesantes. No eso me funciona, parece chévere. porque el niño tiene que verla, Claro. tiene que motivarse. Perdón, el tema de abrir una cuenta es para niños ya un poco Más más grandes, grandes, sí. que sean Ok. más conscientes. Y hoy en día hay muchas entidades financieras que para incentivar el ahorro no cobran cuota de manejo cuando la cuenta está a nombre de un niño. Y de hecho, cuando lo van a abrir, lo abren con un valor mínimo y le regalan la alcancía de la figura o del chanchito, de la figura del banco, para que el niño empiece a hacer ahí su ahorro y vaya después y lo deposite allá. Ok. Entonces, Sí, hay no, muchas... no es imposible, no es Sí, imposible. yo- Y al niño más grande, obviamente, Hay otros se le instrumentos. pagan, es que
en la casa los adolescentes hacen un mundo de cosas y hay que recompensarlas, por ejemplo. Entonces le pueden dar una mensualidad, pequeña, pero una mensualidad, para que el niño sienta que se le está... le retribuyendo su apoyo. Pero yo hago una claridad. A ver, Hugo está que se habla. No, comparto completamente esa posición, pero no quiero alentar es que se vuelva una... Que todo lo que haga se le pague. Exacto, porque entonces el niño o la niña van a tener que estar determinado y entonces el día que no se les da el dinero, pues genera un conflicto familiar. Exacto. Pero mire, le cuento, para que usted vea lo que es esto. Vino el niño de Medellín y fuimos al zoológico con una primita. Y les dije desde el comienzo, esta vez no hay entrada al almacén de los juguetes. Sí. Vamos a ver todo el recorrido, Pues más me demoré yo en decir eso cuando terminó, que entraron al almacén de los juguetes. Entonces le digo yo, Clemente, yo no voy a comprar juguete. Isabela, usted tampoco va a comprar juguete. Dijimos, quedó muy claro a la entrada. Y el niño llega y dice a la mamá que estaba allí, mami, yo tengo unos ahorros en Medellín, yo le compro el juguete a Isabela. Miren ustedes eso. Miren ustedes eso. Es que Tiene entre empoderarlo y que no de las se convierta en circunstancias un del momento. chantaje. Por eso digo, y por eso hablo de la ética y la economía, recién empecé, porque es importante que ellos vayan distinguiendo que el valor de las cosas no parten de un principio únicamente monetario utilitarista. Exacto. Es importante, sin duda, pero que ellos pues es un niño, no vamos a hablar de un niño de 7, 8, pues yo creo que hasta los 5 todavía como que no enredarlos, pero yo pensaría que después de los 5 ya entender, ellos vayan viendo unas cosas, pero es vital en ese desarrollo que tú acabas de mencionar del ahorro. Ahora, es que Margarita la tiene clara dentro del marco, digamos, formal de la banca que hoy en día, yo sigo insistiendo ahora, por ejemplo, sí, todos tenemos el temor de los bancos que nos cobran, nos debitan, sí, porque sí, porque no. Eso no es ineludible, no lo podemos evitar. Ahora, bueno, vamos entonces a generar dinámicas más sociales, más populares, por ejemplo, entre amigos, entre familia, los famosos fondos entre amigos. Las cadenas. Las cadenas. Usted ahorra siempre, es un riesgo, pero obviamente tiene que ser mucha confianza porque, claro, pero a mí me ha funcionado y funcionaba en ese entorno familiar, por eso, pero hablamos nuevamente de la ética, la confianza y cómo yo respondo y sé que tengo que responder cuando vamos a empezar un ahorro. Claro, igual la idea, perdón, es que parte de la formación que se le da al niño es asignar responsabilidades o tareas responsables dentro del oficio de la casa, pues porque todos debemos colaborar y las cosas que son extra, es así. Pagarles, por exacto, ejemplo. para que, O sea, para que hay haya unas modelos, cosas digamos, modelos. Yo le entiendo a todos el punto. Una cultura de que las cosas cuestan, de que hay que hacer un trabajo, que recibes una retribución económica cuando puedes, si no hay alguna otra y que clase además de más cualitativa. Sí. En el caso de la experiencia de mi nieto, es muy interesante que él, sabiendo que tenía un ahorro, que le ha costado mucho trabajo conseguirlo, no tuvo problema en compartirlo. dice, yo pago el de Isabela. Isabela, a mí me pasó algo. yo quedé... Y entonces, venga, cojamos ese ejemplo para pasar a otro tema, los presupuestos. Ya hablamos del ahorro, digamos, y hay muchos vehículos, entendemos. Hablemos de los presupuestos, porque es que yo creo que cuando llegamos a grande, donde nos pelamos todos, es que nos gastamos más de los que no entra, y eso es la ley universal de las finanzas, de eso no sé, pero ustedes me dirán, pero eso es lo que sucede, y por eso nunca llegamos a fin de mes, por eso tenemos todas las crisis. ¿Cómo empezamos a reeducar en ese sentido? Bueno, hay que establecer, y yo he tratado de leer en varios libros el actual modelo económico que tenemos. Hablamos de un capitalismo salvaje que muchos hablan, los que no son malquerientes o malquerientes. Sí, efectivamente, yo creo que la evolución del capitalismo ha permitido que todos tengamos acceso a cualquier servicio. Ya la gente no se muere de gripa, ya la gente no se muere a los 35 años, ya la misma evolución, el mismo desarrollo económico lo ha permitido. Los presupuestos parten precisamente de cómo me comporto, cómo me adapto al sistema. Hay que tener en cuenta lo siguiente, desde que salen las tarjetas de crédito, yo trabajé en banca, yo le digo la experiencia, la gente llegaba contenta, uno le daba la tarjeta de crédito y a mí me pasó igual, a todos nos pasa. Tiene un cupo de tanto. Sí, 1 milloncito, 2 millones, la gente voy a ser muy juicioso, lo voy a adquirir no solamente una cuota para que no me cobren la cuota de manejo. Claro. Ni intereses. Y ya. A la vuelta de 6 meses ya era estadística, llegaba la gente, por favor, hágame un rediferido. Necesitaban que, porque claro, uno no tiene contingencias, uno sabe que en el largo plazo, dijo Adam, podemos estar muertos, entonces muchas cosas pasan. El problema es cómo nos adaptamos dentro de una cultura de consumo, de ahorro, pero también de prevención, porque es que nosotros no estamos acostumbrados, sino que la tarjeta de crédito que nos ayudó, usted cuando nos pasaban, y mis abuelos, y yo también, pasamos, no tenemos la tarjeta, bueno, ahorremos y compramos. Ahora que ya tenemos la tarjeta, lo que hace es anticipar el consumo y eso destroza cualquier presupuesto, porque tú puedes tener claro... Así sea una sola cuota. No, pues es que tú empiezas con una cuota, pero si tienes otra, y lo que te digo, una contingencia, pasa algo, pasa el carro, se le dañó la nevera, ya no puedes pagar la cuota, entonces yo digo, no estoy echando la culpa, pero desde que se habilitó
ese crédito la gente anticipa un consumo Sí. que más adelante No lo cubre. y por eso se destruyen los presupuestos. Usted puede planear Excel, Sí. un algoritmo y todo, pero usted sabe que en el mes pueden pasar muchas cosas. Yo estoy asumiendo, Hugo, que el padre que hace eso es porque el padre lo ha aplicado a su vida, ¿no? O porque no quiere que su hijo repita Que esquemas. ¿Cómo estamos exactamente. allí? Porque es que, uy, Es que allá iba y quiero, yo siempre, naturalmente en estas conversaciones soy un poco disruptivo porque me salgo un poco del marco. No hay que ser tan estrictos. Claro, los presupuestos, yo estudié planeación de proyectos, ustedes lo conocen también. Y una cosa que entendí, ningún presupuesto, ninguna plan te Sí, cumple. nunca se cumple, Ni obvio. siquiera las obras más importantes en el país, ni siquiera las obras más importantes con los administradores, economistas. ¿Por qué? Porque siempre ocurre algo. Sí. Lo que hay que entender dentro de esos principios, lo que a partir de mi experiencia hablo, porque pues, no soy experto en todo, pero hablo desde mi experiencia, es crear y fomentar primero dos cosas. El proceso sí, de organización, de planeación, pero también darle a entender que estamos hablando de los niños, porque nos pasa a nosotros, porque no somos impolutos, no somos perfectos, que hemos cometido errores, vamos a cometer errores. ¿Quién no ha quebrado? Pues yo Sí. cuando estaba en el banco miraba gente muy exitosa que un momento otro quebró, crisis financiera, una mala decisión, un mal negocio. Hay que también empezar a transmitir a ellos que no hay problema en cometer errores, no hay problema en desfasarse, no hay problema en que se gastó más para entender y que ellos vayan viendo en el futuro que, bueno, puedes tener una quiebra, y más en esta sociedad hoy de niños de cristal, porque si tiene una quiebra, un niño puede tenerlo todo un joven, o pues, no yo tanto, porque yo digo, yo soy un joven de edad sí, no acumulada. saben salir de ese Yo problema. ya Exacto. no soy tan joven, yo soy un joven de edad acumulada, ya hay 39, pero entonces... ¿Edad acumulada? ¿Cómo Sí. es eso? Joven Yo no de edad sé. acumulada, yo no soy viejo, pero yo soy un joven, ahí está Edad todavía. acumulada, ese nuevo sistema. Entonces, lo que ocurre es a los jóvenes decir, puedes quebrar, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho Claro. a cometer errores, tienen derecho a reportarte, que ahí es donde entra incluso mi discrepancia con el sector financiero. Yo trabajé en banca, que me parece a veces muy cruel, el sector financiero, ¿en qué sentido? Claro, te castigan cuando te quedas en mora, pero si yo pago, automáticamente levánteme el castigo. Pero lo que pasa es que no, te frenan otros 6 meses, un año, dependiendo, y eso es lo que a veces también impide la bancarización, lo que impide porque Ahoga a la errores. gente terrible. Y yo siempre pongo el ejemplo, y no quiero ser cruel con los bancos, pero cuando los bancos quebraron en el 99, Todos los los colombianos, ayudamos, venga, todavía le el estamos 1 por 1000, el ayudando. 2 por 1000. Entonces, ya empezando a buscar soluciones alternativas de aquí al futuro, yo creo que esto necesita de la articulación del sector financiero, de la responsabilidad individual, pero también de que todos podamos, en este caso, aportar para que la economía fluya, porque el dinero, yo ahorita hablaba de inflación y cierro con esto. Me preguntaban, pues, el tema de la reforma laboral en el otro espacio. Digo, peor que malo es la incertidumbre. El problema no es que te suban 1.000 pesos, 10.000 pesos o 20.000 pesos en las horas extras, sino es que lo que yo puedo consumir con ese dinero. Pero si yo tengo una inflación La alta, que es capacidad donde aumentan los adquisitiva, precios, no exactamente. sirve de nada porque Los presupuestos, imagínense. se daña, porque por más un restaurante hoy en día, no sé si les ha pasado, casi semanal o quincenalmente Sube precios. está actualizando la carta, precisamente por eso, porque ha ido también El costo. la estabilidad del gobierno, o sea, la responsabilidad del gobierno, Estado, familias y cada uno. O sea, que Claro. de esto estamos hablando no solo de un tema individual, sino también de un tema colectivo, y después de comerciales vamos a Claro, hablar de esa importancia. A mí me parece que tú deberías de explorar Banca Mía, el Banco W. Ya les El Banco W, ya lo confundí con Sí, la, sí. la filial de Bogotá. Sí. Bogotá y Medellín se unieron, los bancos de la mujer, y formaron Banca Mía con apoyo del, Sí. del BBVA. Lo que se ha creado en estos bancos especiales, porque son bancos especiales, es que ofrecen unas alternativas y unas facilidades muy grandes. Sé, por ejemplo, que hay una línea muy grande para taxistas. Ajá. Cuando yo me monto en taxi muchas veces porque no tengo chofer y me voy a pie o lo que sea, y le pregunto siempre al señor, ¿no? ¿Es suyo? No, no es mío, lo manejo. Y ahí hay implícito una cantidad de plata y una cantidad de cosas que el muchacho Sí. está en la olla. Sí. Váyase para allá, que allá hay unas líneas especiales. Que le pueden ayudar. Otra cosa que yo quería decir que... Pero me da un segundito, vamos a comerciales y ya Bueno. regresamos. Guárdeme ahí la idea, por favor, porque nos toca ir a comerciales. Mamá, papá, ese robot tiene luces, habla y lanza discos. Está genial, Nico. ¿Cuánto cuesta? 100,000 pesos, ¿me lo compran? ¿Tienes 100,000 pesos? Yo pensé que ustedes, bueno, soy su hijo. Ese día entendí algo. Mis papás no son un cajero automático. Este será tu nuevo amigo, el señor Ahorro. Desde hoy, tú manejarás tu dinero. ¿Yo? ¿Dinero de verdad? Sí, cada semana te daremos una mesada. Tú decides cómo usarla. Voy a comprar dulces, cómics, juegos. O puedes ahorrar para el robot. ¿Nos vamos a llevar bien si cooperas? Me gasté la mitad de mi dinero, pero valió la pena. ¿Seguro?
¿Cuánto te queda? 20,000 pesos. El robot está a 80 de distancia, como si fuera la luna. Cada elección es un paso. Puedes gastar, pero también puedes pensar en lo que más quieres. ¿Papas hoy o robot mañana? Toma, campeón, por ayudarme con las plantas. Gracias, ya casi tengo la mitad. O podrías gastarlo todo en helado gigante y globos con forma de dinosaurio. No sé, tengo una misión. A veces las tentaciones son enormes, literalmente. ¡Uy! Todo esto por solo 5,000. Podría tener 5 cosas por semana. Yo nunca ahorro. ¿Y si el robot se agota? ¿Ser millonario por 5 minutos o tener el robot de mis sueños? Lo logré. 100,000. ¡Wow, Nico! ¿Qué aprendiste? Que ahorrar es como construir un cohete, lento, pero un día despega. Y sin combustible de papas fritas. Quiero ese robot, por favor. Lo esperé mucho. Buena elección. Se nota que lo valoras. No solo es un juguete, es mi primer logro. Me tomó semanas, pero lo conseguí. ¿Y cómo lo hiciste? Con el señor ahorro y muchas decisiones difíciles. Ahora entiendo, el dinero no es solo para gastar, es una forma de elegir quién quiero ser. Margarita, usted antes de irnos a comerciales me iba a decir algo y yo la interrumpí, qué pena, y estábamos hablando con Que ese tema de la yo banca. creo que hay que hacer más énfasis en el valor del trabajo de los papás. Okay. Los papás, hay muchos, la mayoría, hay parejas solas, digámoslo así. Sí, Hay monoparentales. niños con una mamá que no la ven casi por esto. Que se entienda de alguna manera que los niños aprenden todo el esfuerzo que está haciendo esa mamá y ese papá para darles lo que tiene, porque simplemente se van de la casa y ellos quedan solos, quedan en manos de la muchacha o de una parienta. Entonces, el valor del trabajo que se puede, yo lo decía, manejar con tema de dinero, o sea, decir, mire, el trabajo este mes voy a trabajar por esto y vamos a lograr esto. El mes entrante no sé qué y vamos a hacer esto. Que quieren unas vacaciones, por ejemplo. Sí, pero entonces para las vacaciones necesitamos trabajar, papá, mamá, para ahorrar, porque esto cuesta esto. De alguna manera que ellos sean conscientes, pero que estén integrados a las decisiones. Eso me parece interesante, es parte de esa educación, además que los chicos con el ejemplo es que ven a su papá trabajando y que les expliquen que esos esfuerzos son porque vamos a tener estas metas y vamos a conseguir, me parece que es muy ilustrador. Hablemos de otra posibilidad, otro de los mitos. La inversión para que la plata se multiplique, los famosos vehículos. Hay de todo, o sea, uno adulto le dice no es en un CDT o es en una fiducia, o compre propiedad raíz, o juegue en bolsa, o invierta en los fondos, y uno ahí dice, yo de esto no tengo idea, a mí me encantaría saber más. Pero parece temas mucho de adultos. A ver, Sandra, ¿es posible hablarle de estos temas de inversión a los niños? Estamos hablando de economías ahí altísimas, Sí, que para claro. uno es un enigma. La idea es empezar por lo básico. A Y ver. como les decía al principio, de acuerdo con el nivel de entendimiento del niño. Entonces, la idea es empezar con algo tan simple como un CDT. Mira, tú tienes este dinero, lo pones allí, esperamos un tiempo y vas a tener un crecimiento. Ilustrárselo es tan fácil como cuando está haciendo fila para montarse en el columpio. Mira, para tú llegar allá hay que esperar un tiempo. Es exactamente el mismo ejemplo. Ok. Hugo, ayúdeme. Ahora, yo me voy nuevamente a mi alternativa. Claro, estamos hablando del sector financiero ya formal, constituido, y dependiendo del niño, porque lo que te digo, estamos hablando, asumiría yo de un niño de 14, 15, 16 años, pero entonces hablemos de los 8, 10 años. Parto nuevamente mi experiencia y me paso y creo que jugó en contra. Yo le propuse a mi hijo un ahorro, jugar nosotros. El ejercicio era que cada viernes yo le daba una plata a él. Bueno, le daba el dinero, cada viernes sacaba. Y entonces por cada viernes que él acumulara, le multiplicaba por 2 lo que tenía. La El problema fue que contribución. fue ahorrando mucho, se fue volviendo un problema porque ya lo último, Ya no lo pudiste a fin de mes, sostener. ya ese viernes ya eran de 50 a 100, entonces yo creo que me tocó hacer unos ajustes, pero ¿Qué aprendió? Pero él involuntaria, no sé si consciente o inconscientemente entendió, él no entiende la teoría del valor, nada Sí, por claro, eso. no. Pero él aplicó y dijo, bueno, esta cosa me puede servir si yo ahorro, no como una gaseosa, no me tomo, bueno, cualquier cosa.
y entendió que después a fin de mes quería comprarse algo. Precisamente él de manera muy didáctica lo fue entendiendo, creo yo, y esa es la forma, como digo, empezamos a estimular. Nada más que el ahorro, es la conciencia. La conciencia, Exacto. sí. Es la conciencia. Yo por eso, hasta que hablamos internamente, hablaba de que yo no confío mucho en las personas que se creen, o soy el famoso antropocentrismo, esas personas que dicen que yo soy capaz solo, que yo puedo solo, que yo lo único... Mira, es tan simple, cuando yo estoy estudiando, que llego a la casa y ¿quién me recibe con un café? Mi mamá. Eso es una forma de ayudar, es una manera de poder hacer viable todos los Es el proyectos. aporte de tu mamá a la economía. Ese es el aporte. Las cosas que tienen valor. Nadie puede solo crear una parte más colectiva. Eso me parece de interesante, modo que lo que hay que empezar es esa conciencia de ahorro, y ya pues ya cuando vayan creciendo entender pues qué es lo que pasa, las dinámicas del mercado, Sí, de la claro. banca, de copia. Yo trabajé en Hacienda y ahora hablamos del tema de tributación, entender que usted tiene que pagar sus tributos y de ahí en adelante empezar a generar una conciencia que si usted paga los tributos, la vida está buena, pues entonces ahí entra el gobernante, lo que digo, empezamos a armar ya muy delgado, pero es conciencia para que aquí la propuesta, y creo que ustedes lo tienen en su temática y eso le interesa a la familia, es la base, y no estoy hablando de la familia tradicional, no estoy hablando de familia hombre-mujer, mujer-mujer. Sí, sí, cualquier tipo de cualquiera, familia porque que hoy no se puede exista. encasillar, no se puede Sí, sí. negar en ningún aspecto que la familia va creciendo, va Hoy evolucionando. las familias tradicionales son apenas el 38% en Colombia, debo decirle, Pero entonces se aquí están hablamos pero se de están todo acabando, tipo de ¿no? Se van a familias, sí acabar porque señora, ya no quieren tener hijos, 38%. quieren tener perritos y gatos. Entonces hay que pensar también en eso, en lo Claro. que viene en los próximos 30, 40 años. Hay una reforma pensional, nuestros hijos van a poder cargar con nosotros y vienen a evolucionar muchos temas que, bueno, eso es otro debate. No, pero me parece interesante lo que usted dice. A los niños también le podemos hablar de eso. A los niños Claro. les tenemos que hablar desde ya porque hay que aportar al sistema de pensiones. Eso cómo te ayuda a ti y cómo va a ayudar al país, porque tampoco Exacto. puedes crecer Que no- sanamente en un entorno que no está sano. Es decir, Hacerles entender que somos un núcleo chiquito, pero formamos parte de un todo. exacto, y lo movemos Y lo- como un engranaje importante. exactamente. Margarita iba a decir algo. No, adelante. yo digo que cuando hablan del fondo de pensiones y todo eso, Sí. a mí me encanta que todo el mundo tenga eso. Yo no tengo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me retiré de Ahorramás y a mí nadie me explicó que había que seguir cotizando. Exacto. Pero nadie. Claro. ¿Y cómo iba? En ese entonces no se hablaba de esto como se habla hoy en día. Exacto. Entonces, llegó un momento que me dijeron, los cafeteros me llaman y me dicen, mire, la liquidación suya de los 10 años de allá, Y valía ya 3 no sirve pesos. para nada, claro, por Claro. supuesto. O sea, yo No, no eso es tengo el eso. peor negocio, sí, Hoy no, en no. día la gente tiene esa conciencia. Así es. A mí No, no me Margarita, y tocó. usted más que nadie puede hoy contarnos cuáles son los efectos de haber hecho educación financiera, por ejemplo, en estos grupos de mujeres, en mujeres del campo, en mujeres, ese empoderamiento y lo que eso a la sociedad le ha dado. No, supongo. eso es impresionante porque los primeros créditos que nosotros dimos cuando empezamos eran solidarios, imitando un poco un tema que se hace en la India. Entonces se daba el crédito a las 3 Marías o a las 8 Marías, y cada una, pero respondían, ¿cierto? Todas. Eso duró un tiempo, pero resulta que aquí la gente es individual, la gente tiene su crédito individual. La mujer está ávida de ser dueña de de su sí. independencia financiera. Normalmente además. la casa estaba a nombre del marido. Así es. La máquina de coser a nombre del marido. Todo a nombre del marido, y ellas eran las que tenían que aguantar lo bueno, lo malo y lo feo. Lo que ha cambiado y lo que está cambiando con nosotros y todas las demás instituciones es que la mujer se empodera. Y entonces la mujer aprende que yo sí puedo hacer y que estas benditos panelas las puedo, si las coloco con este celofán y con esto no sé qué, lo vendo así. Entonces el trabajo fundamental de la organización de la Fundación Banco de la Mujer es el empoderamiento. Y viene además del tema del liderazgo también. Sí. Entonces, eso es la parte. Allí se aprende a manejar mucho el dinero. Ahora, hablando del tema de mujer, de género, que es lo Ajá. importante que tenemos y la evolución que ha existido hoy en día, mujeres ocupando cargos importantes, mujeres hoy tomando las riendas, esperemos que a futuro presidentes, para que puedan efectivamente liderar, porque ya es algo, pienso yo, a mi juicio, que es innato en la mujer. La mujer tiene la calidad, la fraternidad, la paciencia para poder tomar esas decisiones que efectivamente pueden ayudar al desarrollo de inversión, como lo estamos viendo, tanto inversión financiera propiamente o inversión en el hogar. Inversiones. Toma las mejores decisiones. Los hombres, mire, y cierro con esto, Sí. que pues que la experiencia... Ya yo- toca de mensaje cada uno y usted está tocando un punto que me parece importante, las decisiones inteligentes Exacto. cuando hablamos de finanzas y quiero que cada uno me dé su concepto ya a nivel de conclusión. Continúe y qué pena que lo interrumpa. No, mire, pasaban que llegaban las parejas ya, que ya ya se están desapareciendo, parejas de 40, matrimonios de 40, 50 años. Llegaba el esposo, por lo que te digo, porque veníamos de una época muy machista, muy conservadora,
pero la que tomaba las decisiones de refinanciar, tomar créditos, era la mujer. Porque pues... Tenía los pies en la tierra. Es que se le tocaba hacer el mercado y todo porque eso. como que, claro, también en esos momentos se gastaban con un poquito más de edad, el hombre tenía 8, 10 años más que la mujer. Claro, entonces en un estado de conciencia siempre son las mujeres las que terminan tomando mejores decisiones financieras, a partir de la experiencia de lo que he visto. De modo que es más por esa parte, y vuelvo y digo, el tema del ahorro y la inversión depende de las circunstancias materiales y circunstanciales de cada momento, cada región, porque estamos viviendo la hora. Pero todos podemos aprender. Ese es el punto. Necesitamos hacerlo. Pero necesitamos también del apoyo o de la, como yo digo, de la mano del sector financiero. Exacto. Que se ponga la mano del corazón, por ejemplo, con tasas de interés muy altas. Tenemos una de las tasas de interés más altas de la región. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que la gente invierta mejor? A ver, Margarita, su conclusión. No, en el caso mío, mire, cuando yo arranqué todo este camino, esta experiencia, lo que siempre dije es, el crédito es un derecho. Cuando yo empecé a trabajar el tema que me invitan a preparar la temática del Año Internacional de la Mujer, de la década de la mujer, que era en México, nosotros éramos los que trabajábamos y las que iban eran las señoras importantes. Entonces yo sí, educación y salud. Un momentico, ¿dónde está el crédito? El crédito es un derecho, por eso nosotros nos enfocamos en el crédito. Entonces, si con el crédito se desarrolla toda la dinámica, la persona tiene la capacidad para ser creativa. Entonces, eso es nosotros. Y hablando de comunidades indígenas, mi primera experiencia en el Putumayo, me tocó conocer a Rubiela Mojomboy Jojoa, que es la hija del Taita. El Taita ya murió, pero se necesitaban unos elementos. Yo le abrí una cuenta de ahorros mía con el nombre de ella, allí en Mocoa, y se le pasaba la plata. ¿Cuál era el problema? Ella no tenía cómo transportar para que creáramos una escuela. Pues una compañera mía me consiguió una buceta que le habían quitado a no sé qué señor y la pusimos allá. O sea, se puede, colectivamente. Todo se puede, bien. Todo se puede. Muy bien, muchas gracias. Y lo tomo con su conclusión porque ya tenemos que cerrar. A ver, Sandra, ayúdeme, porque tenemos que hablar de esto con los niños. Tenemos que hablar con los niños para que ellos entiendan el valor del dinero, la responsabilidad y que no tengamos el nivel de endeudamiento que tenemos hoy en día, que la gente se forme financieramente con criterios y con bases que empiezan desde lo más pequeño, desde los más niños. Ellos son muy inteligentes, ellos absorben como esponja y volvemos al inicio, ellos aprenden con el ejemplo. Entonces, si ellos ven que los papás sufren afugias, no hacen un presupuesto, los llaman del banco constantemente a cobrarles porque están atrasados en la tarjeta de crédito o en el préstamo. Entonces, eso es lo que ellos van a reproducir. Mientras que si ellos ven que sus papás por lo menos empiezan a adquirir la formación financiera, es más fácil que los papás se lo transmitan a ellos y ellos a su vez lo van a poder implementar en su vida diaria. Pues les agradezco a cada uno de ustedes y ¿saben por qué? Porque esto que parece en el papel y que nos han dicho que es un tema árido, resulta ser un tema apasionante cuando lo hablamos como lo hemos hablado aquí, con ejemplos, con la vida cotidiana, sabiendo que es una necesidad impostergable. Así que muchas gracias a los tres por sus aportes. A ustedes, muy amables. Hablar de dinero no es solo enseñar a sumar, es acompañar decisiones, es enseñar prioridades, fortalecer la autonomía. El dinero también se relaciona con el poder, con el deseo, con la autonomía. Desde la infancia se construyen hábitos y creencias que nos van a marcar para toda la vida. Una niña que aprende a ahorrar sin culpa, un niño que entiende que pedir no siempre es recibir, una familia que conversa sin miedo. Todo eso es educación financiera con perspectiva de cuidado, sin sesgos, sin género, sin exclusión. Gracias por estar aquí. Que el valor del dinero no opaque el valor del amor, la empatía y la libertad. Enseñar sobre economía también es sembrar confianza, sentido común y respeto por las decisiones propias y ajenas. Y si te dijera que enseñarle a tu hijo a manejar el dinero es enseñarle a vivir con libertad, ¿me creerías? Miren, les voy a contar el caso de Lucía González. Ella es una mamá de Barranquilla que empezó a darle a su hija de 10 años una pequeña mesada consciente. Juntas decidían cuánto iba al ahorro, cuánto iba al gasto y cuánto era para donar.
y el resultado fue que su hija dejó de pedir cosas todo el tiempo y empezó a preguntarse si de verdad lo necesitaba. A veces creemos que hablar de plata con los niños es demasiado, que les roba la inocencia, pero es al revés, les da criterio y yo creo que es más bien un mito pensar que los niños no entienden, porque entienden más de lo que nosotros creemos. Entienden cuando no alcanza, entienden cuando hay que esperar, entienden cuando toca priorizar. La clave es precisamente eso. ¿Cómo le explicamos a nuestros niños esto? Porque ustedes sabían que los niños que aprenden a ahorrar desde los 6 años tienen mayor capacidad de tomar decisiones responsables en la adultez. Miren, un estudio en México demostró que quienes reciben educación financiera en la primaria tienden a evitar deudas innecesarias en el futuro. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no enseñarles que tener un juguete nuevo no es más importante que ayudar o que ahorrar también es un acto de amor propio? Porque al final el dinero no es solo números, también tiene que ver mucho con las emociones, con las decisiones y por supuesto con la libertad que podamos lograr. Así que si alguna vez dudaste en hablar de esto con tus hijos, recuerda que no se trata de criar ricos ni de criar pobres, sino de criar personas libres. Los invito para que me cuenten sus experiencias en nuestras redes sociales, porque esto también puede ser un asunto de familia.